Hola chicos, bienvenidos de nuevo a prepararselectividad.com. Vamos a comenzar una nueva lección de biología. En este caso vamos a hablar de los principios inmediatos y dentro de los principios inmediatos vamos a ver el agua como principio inmediato orgánico. Vamos a comenzar primero definiendo lo que es un principio inmediato. Los principios inmediatos son aquellas sustancias indispensables para el desarrollo del ser vivo. Así como hablábamos, hay un vídeo ya dedicado a los bioelementos, como elementos a partir de los cuales se van a formar los principios inmediatos. Bien, como digo, los principios inmediatos son sustancias indispensables para el desarrollo del ser vivo, que a su vez se clasifican en principios inmediatos orgánicos y principios inmediatos inorgánicos. Dentro del grupo de los inorgánicos se encuentra el agua y las sales minerales, y en esta lección nos vamos a dedicar al estudio del agua. El agua representa, por un lado, el lugar donde surgió la vida, pero por otro lado, también el agua es uno de los componentes más abundantes de los seres vivos. Podemos estar hablando en proporciones que pueden ir del 60 al 90%. Las características físicas y químicas del agua, que iremos estudiando o iremos viendo a lo largo de esta lección, suponen o son de capital importancia para el desarrollo de la vida, para que la vida pueda tener lugar. La cantidad de agua que se va a encontrar presente en los seres vivos variará en función de la especie, de la edad y del tipo de tejido. Veamos cómo. Como norma general, en la mayor parte de plantas, la cantidad de agua es mayor que en los animales. Por otro lado, los animales acuáticos tienen un mayor contenido de agua que los terrestres. En la misma especie también podemos encontrar diferencias en cuanto al contenido de agua. No es lo mismo un ser vivo joven, un recién nacido, que un adulto o que un anciano. La cantidad de agua va a ir con el paso del tiempo, con el paso de los años, disminuyendo progresivamente. Así, si hablamos o si podemos decir que en un recién nacido, en un niño, el contenido en agua puede alcanzar el 70%, en un adulto esa proporción llega al 63% y a medida que aumentamos la edad en el anciano, la proporción va disminuyendo poco a poco. Por otro lado, también decir que las reacciones biológicas que se llevan a cabo en un medio, cuanto más activas y complejas sean todo ese conjunto de reacciones bioquímicas, pues evidentemente el contenido en agua va a ser mayor, la proporción de agua va a ser mayor. Por lo tanto, de esta forma podríamos decir que es más abundante la proporción de agua en el tejido nervioso que en el tejido óseo, por lo que acabamos de decir. Hay un mayor número de reacciones biológicas que tienen como base el agua para que se puedan llevar a cabo en el tejido nervioso que en el óseo. Por lo tanto, la cantidad de agua será mayor. ¿Dónde se encuentra el agua localizada en los seres vivos? Bien, pues básicamente en dos lugares. Un primer lugar sería en el interior de las células, en lo que hablamos de agua intracelular. ¿Cuánto supone? Aproximadamente 2/3 del total del agua presente en ese ser vivo. Y el resto ocupando los espacios que quedan entre las células, es decir, en los espacios intercelulares y en los órganos, ¿no? Circulando también por el organismo, formando parte de la sangre, formando parte de la linfa, eso en el caso de los animales, o bien, en el caso de la savia, si hablamos de los vegetales, es decir, estaríamos hablando de agua ya extracelular. ¿Cómo adquieren el agua los seres vivos? Bien, antes de nada vamos a decir que es lógico pensar que tiene que existir un equilibrio entre la cantidad de agua que es ingerida y la cantidad de agua que es eliminada. En función de que ese equilibrio exista, no aparecerá daño en el ser vivo, ¿no? En la medida en que se pueda desplazar ese equilibrio hacia una pérdida de agua, veremos que evidentemente van a existir consecuencias negativas para ese ser vivo. Bien, ¿cómo adquiere el agua el ser vivo? Bien, pues lo adquiere de dos maneras. Una, o bien ingiriéndola del exterior, bien a través de alimentos sólidos o bien a través de alimentos líquidos. Pensemos en el caso de alimentos sólidos, pues estaremos hablando de que algún tipo de alimento como las verduras pueden llegar a tener hasta el 95% de agua. Después alimentos líquidos y evidentemente ingiriendo agua en sí misma, ¿no? Y después este sería el agua externa, el agua que la incorporamos desde el exterior, pero también podemos hablar de un agua que es formada o que se forma en el interior mediante o a través de las reacciones bioquímicas que tienen lugar en ese ser vivo, ¿no?
Así, por poner en el interior de la célula, claro. Pues, estaríamos hablando, por poner un ejemplo, de la oxidación de la glucosa. La oxidación de la glucosa, pues, tiene como productos finales de esa reacción CO2 más agua. No estaríamos hablando este tipo de agua metabólica, es decir, aquella que se obtiene mediante las reacciones metabólicas y supone un importante aporte de agua para el ser vivo. Evidentemente, este aporte no cubre todas las necesidades, sino que es necesario incorporar agua desde el exterior. Como decíamos antes, bien en forma de agua, o bien en forma de alimento sólido, o bien en forma de alimento líquido, con los vegetales siendo aquellos alimentos que tienen una mayor proporción de agua. ¿Y cómo se elimina el agua? ¿Cómo elimina el agua el organismo, el ser vivo? Bueno, pues en el caso del hombre, de varias formas. En forma de vapor de agua, a través de los pulmones, en forma de sudor, en forma de orina, el aparato excretor. No obstante, recordemos lo que decíamos al principio, es decir, tiene que existir un perfecto equilibrio entre la cantidad de agua que se incorpora y la cantidad de agua que es eliminada. Para que nos hagamos una idea, un 20% de desequilibrio, es decir, cuando hay una pérdida de un 20% en función de lo que entra, estaríamos provocando alteraciones severas que pueden incluso llegar a provocar la muerte de ese ser vivo. Bien, introducido el tema, vamos a continuar con lo que es la estructura química del agua. La molécula del agua es un átomo de oxígeno que se encuentra unido a dos átomos de hidrógeno, formando entre ellos un ángulo de aproximadamente unos 104,5 grados. Para poder explicar esta disposición, esta geometría en la molécula del agua, es necesario que conozcamos que la molécula del agua sufre hibridación sp3, es decir, el oxígeno, con sus 6 electrones que tiene en su último orbital, hibrida sp3. De esta manera se forman 4 orbitales híbridos sp3, 2 de los cuales completos, y los otros dos, con un solo electrón. Este electrón es el que van a compartir por solapamiento con cada uno de los 2 hidrógenos que forman la molécula del agua, quedando por lo tanto dos pares de electrones libres. Bien, la presencia de estos 2 pares de electrones libres en el oxígeno, junto a la atracción por parte del oxígeno de los electrones que comparte con cada uno de los hidrógenos a los que se encuentra unido, como digo, estos dos factores van a provocar que exista una distribución asimétrica en la carga de la molécula del agua. Esta distribución asimétrica lo que produce es que exista polaridad, es decir, hay una zona de la molécula que tiene una mayor carga positiva y hay otra zona que tiene una mayor carga negativa. Y como consecuencia de esta distribución de carga, aparece lo que se llama la polaridad en la molécula del agua, aparece lo que se llama el concepto de dipolo, ¿no? Y claro, como consecuencia de esto, al estar las moléculas de agua tan próximas, y como hay una parte de la molécula de agua que tiene tendencia a tener carga negativa y otra a tener carga positiva, ocurre que se producirá una atracción por las zonas de la molécula de agua que tienen tendencia a tener esa carga negativa a otras moléculas de agua o a otra molécula de agua, pero con carga positiva. Es decir, se están produciendo enlaces entre las diferentes moléculas de agua en función de sus cargas. Es decir, la zona con carga positiva atraerá a la zona de la carga negativa de otra molécula y viceversa. Es lo que se llaman, por lo tanto, enlaces de puentes de hidrógeno que se establecen en la molécula de agua. Son enlaces muy sencillos, son enlaces muy débiles, pero que se están continuamente formando entre las distintas moléculas de agua debido a la diferencia de carga que existen en la propia molécula, debido a que forman dipolos, debido a que la molécula es polar. Cada molécula de agua puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno, dando lugar a una disposición tetraédrica. En estado líquido, los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua se están rompiendo continuamente. Permiten que se puedan mover con mucha facilidad, pero la tendencia es a establecerse de nuevo, explicando que todo este fenómeno explica
que el agua líquida presente una fuerte cohesión interna, es decir, sus moléculas se encuentran o tienden a mantenerse unidas. El agua presenta además la particularidad de que es que moja la mayoría de los objetos. ¿Qué es este concepto de mojar? Pues se debe a que las superficies que se ponen en contacto con el agua presentan átomos o moléculas que se encuentran cargados, por lo cual, al tener carga, atraen a las moléculas de agua, que ya hemos visto que eran dipolos, con su parte cargada positivamente y con su parte cargada negativamente. Esto es lo que se conoce como fuerzas de adhesión, y es lo que se conoce también, o se define como que el agua moja, debido, repito, a las diferencias de carga que existen entre la mayor parte de los objetos y el agua en sí misma. Esto en cuanto al agua en estado líquido. Pero también el agua en estado sólido, aquí ¿qué ocurre? Que se está produciendo una estabilización, o sea, los puentes de hidrógeno son más estables, dan lugar o se colocan en forma cristalina, ocupan un mayor volumen que el agua líquida, y ¿esto qué supone? Esto supone que el hielo sea más denso que el agua en estado líquido, y de esta manera flota sobre el agua, ¿no? Esto que acabamos de decir es importante y suele preguntarse con mucha frecuencia, es decir, ¿por qué el hielo flota sobre el agua, ¿no? La respuesta es clara, es decir, a medida que se está produciendo una disminución en la temperatura, lo que se está produciendo también es que la velocidad con que se rompen y se forman los puentes de hidrógeno cada vez sea menor. Por otro lado, a medida que disminuye la temperatura, se produce una disposición geométrica de las moléculas de agua, formando estructura cristalina. El volumen aumenta como consecuencia de esta disposición geométrica y, por lo tanto, al aumentar el volumen, lo que se está produciendo es que el hielo sea menos denso que el agua líquida y flote sobre el agua en estado líquido, ¿no? Esta propiedad es importantísima para permitir la vida en determinadas zonas de la Tierra que con condiciones climáticas extremas, ¿no? A medida que la temperatura desciende, se forma una capa de hielo en la superficie que flota y protege el agua líquida que queda bajo ella, ¿no? Con lo cual, esta protección permite que pueda existir vida en esa agua, ¿no? Claro, si el hielo no flotara, ¿qué ocurriría? Bueno, pues ocurriría que el agua se iría hundiendo a medida que se fuera congelando, hasta llegar a un momento en que la masa de hielo sería tan grande que la vida sería incompatible, ¿no? Bien, es importante que conozcamos bien y entendamos el concepto de polaridad, entendamos bien la geometría, la estructura de la molécula del agua, porque las propiedades físico-químicas del agua dependen o son consecuencia de la polaridad que tiene su molécula y de la capacidad para formar puentes de hidrógeno. Iremos viendo cómo todas las propiedades dependerán de estos dos puntos, es decir, por un lado el dipolo que forma la molécula de agua y por otro lado lo que es en sí el concepto de puente de hidrógeno, ¿vale? El concepto de puente de hidrógeno podéis darle un poquito hacia atrás al vídeo para de nuevo ver cómo se establece, es decir, entre la parte cargada positivamente, es decir, el hidrógeno, con la parte cargada negativamente de la otra molécula del agua, es decir, como el oxígeno, o si no, pues recurrir a la clase de química de segundo de bachillerato también, para explicar la hibridación sp3 en la molécula del agua y para ver cómo se forma o qué es el puente de hidrógeno. Pero como digo, las propiedades físico-químicas de la molécula del agua van a depender de estos dos puntos, es decir, dipolo y puentes de hidrógeno. La primera propiedad que vemos, o que vamos a estudiar en la molécula del agua, es la elevada tensión superficial que presenta. La elevada tensión superficial se debe a la fuerte cohesión que presenta el agua. En la superficie de las moléculas tienden a permanecer unidas formando una capa elástica que ésta puede deformarse sin llegar a romperse. ¿Esto qué supone? Supone que pueda aguantar pequeños pesos y pueda soportar pequeñas tensiones, ¿no? Esta propiedad permite que los insectos se puedan desplazar sobre la superficie del agua sin que se hunda, ¿vale? En cuanto a otra propiedad, la capilaridad.
Cuando introducimos un capilar es un tubo de vidrio delgado, en un recipiente con agua, podemos ver cómo el agua comienza a ascender por el capilar hasta alcanzar un determinado nivel, ¿no? Venciendo la propia fuerza de la gravedad. Este fenómeno se conoce como la fuerza, o es consecuencia, mejor dicho, de la fuerza de adhesión y de la fuerza de cohesión. Acordémonos, fuerza de adhesión es la atracción electrostática entre las moléculas de agua y la pared del tubo, y la fuerza de cohesión es la atracción entre las propias moléculas de agua. La capilaridad, ¿en qué va a contribuir? Bueno, pues puede contribuir a que el agua pueda ascender desde las raíces hasta lo que es las hojas de las plantas, ¿no? La tercera propiedad que tiene el agua es un alto calor específico. ¿Qué significa? Significa que para que el agua aumente su temperatura tiene que absorber más calor que otras sustancias similares. Debido pues, ¿a qué? A que parte de la energía se va a utilizar en romper los puentes de hidrógeno que existen entre las moléculas. Lo contrario ocurre cuando baja la temperatura. El agua va a liberar más calor. ¿Por qué? Porque se desprende energía cuando se forman los puentes de hidrógeno. Debido al calor liberado o al calor absorbido por el agua al variar la temperatura, tenemos la explicación a que los mares, los océanos moderan los climas costeros y que el agua actúa como un amortiguador térmico en los seres vivos. O sea, tanto se forma como calor como se pierde calor, mucho más que otras sustancias similares, debido precisamente a la presencia en el agua de los puentes de hidrógeno. Otra propiedad es el alto calor de vaporización. Para evaporar el agua, primero hay que romper los puentes de hidrógeno y posteriormente hay que proporcionar a las moléculas de agua la cantidad de energía cinética suficiente para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. Por lo tanto, para evaporar un gramo de agua se precisan aproximadamente unas 540 calorías a partir de una temperatura de 20 grados, superior a lo que podrían necesitar sustancias similares. Esta propiedad explica, por ejemplo, que el agua sea líquida a temperatura ambiente cuando sustancias similares son gases, ¿vale? También evita que el incremento de la temperatura en los seres vivos se pueda producir. Continuamos con el grado de ionización. Bien, en el agua el grado de ionización es bajo. Vamos a explicar en qué consiste la ionización del agua. Bien, las moléculas de agua se pueden ionizar debido a los puentes de hidrógeno que se establecen entre ellos, ¿no? de la siguiente manera. Uno de los hidrógenos de una molécula se disocia del átomo de oxígeno al que se encuentra unido de forma covalente y va a pasar a unirse al otro átomo de oxígeno de la molécula con la cual estaba relacionada mediante el puente de hidrógeno. Como consecuencia de ello, una molécula de agua pierde un átomo de hidrógeno, otra molécula de agua gana un átomo de hidrógeno, se van a generar dos tipos de iones. Un tipo de iones OH- y otros iones H3 o más. La ionización del agua es un proceso que ocurre en muy pequeña proporción. Así, en el agua pura, a una temperatura aproximada de unos 25 grados centígrados, la concentración de iones OH- y de H3 o más es muy baja, aproximadamente del orden de 10 a la menos 7 moles litro. De ahí que el pH del agua sea 7, es decir, en la neutralidad. Esta propiedad explica que el agua pueda actuar como un ácido muy débil y como una base también muy débil, interviniendo en prácticamente todos, interviniendo en todos los procesos metabólicos. Gran capacidad disolvente. Esta es otra de las propiedades del agua, como consecuencia de su estructura. El agua es el líquido que más sustancias disuelve. Esta propiedad, quizá una de las más importantes para la vida, para el desarrollo de la vida, como decíamos, es consecuencia de la estructura polar de la molécula del agua. Las sustancias disueltas por el agua pueden ser o bien sales minerales o bien moléculas orgánicas. Las sales minerales se disuelven fácilmente en el agua debido a la atracción electrostática que se genera o que se va a formar entre las moléculas de agua y los iones que forman dichas sales. Como consecuencia de ello,
alrededor de cada ion cargado, bien con carga positiva o bien con carga negativa, se va a formar una nube de moléculas de agua que lo va a separar del resto de iones. Se rompe la estructura cristalina de la sal y se produce la disolución. En cuanto a las moléculas orgánicas, la solubilidad en agua va a depender de la presencia de grupos funcionales que puedan establecer puentes de hidrógeno con la molécula de agua, que en sí ya es una molécula polar. Si se encuentra con otra molécula orgánica que también sea polar, es cuando se va a producir la disolución. ¿Qué tipo de moléculas orgánicas? Pues aquellas que puedan llevar, por ejemplo, grupos hidroxilo, es decir, grupos OH. Aquellas que lleven grupos carbonilo, es decir, enlace doble carbono-oxígeno. Los ácidos, grupos carboxilo, es decir, el radical COOH. El radical amino, el grupo amino NH2. Con todas estas sustancias, con todas estas moléculas orgánicas, el agua va a estar en condiciones de poder disolverlas. Después de lo que acabamos de decir, habrá moléculas que presenten estos grupos funcionales, grupos amino, grupos hidroxi, ácido, grupos carbonilo, que al quedar rodeados de agua se dispersan, se disuelven. Es lo que se llaman sustancias hidrófilas. Hidrófilas, hidros, agua, filos, amigo. Ejemplo, la glucosa o la sacarosa. Hay otras moléculas que carecen de carga, que carecen de estos grupos, por lo tanto son insolubles en agua. Estas moléculas se denominan hidrófobas. Son, por ejemplo, los hidrocarburos o las grasas. Por último, hay moléculas que contienen a su vez grupos polares que se van a unir con las moléculas de agua, es decir, hidrófilas, y partes apolares que no se van a unir con las moléculas de agua. Son, por lo tanto, van a presentar repulsión y serán, por lo tanto, hidrófobas. Estas moléculas, por un lado hidrófilas, por otro lado hidrófobas, se denominan anfipáticas. Es decir, al entrar en contacto con ella, con el agua, se disponen de tal manera que los grupos polares se orientan hacia el agua, mientras que las partes apolares son repelidas. Es decir, la parte hidrófila se pone en contacto con el agua, la parte hidrófoba es repelida, ¿de acuerdo? Quedando fuera del contacto con el agua. Las fuerzas que mantienen juntas las partes apolares de estas moléculas se denominan interacciones hidrofóbicas. Un ejemplo de esto, pues tenemos de moléculas anfipáticas, tenemos los ácidos grasos, tenemos los fosfolípidos, tenemos las proteínas, que ya iremos viendo en lecciones sucesivas cuando veamos la estructura de los ácidos grasos, la estructura de los fosfolípidos y la estructura de las proteínas, cómo explicaremos el carácter anfipático que presentan estas moléculas, es decir, el carácter de comportarse, por un lado, hidrófilo, porque presentan zonas hidrófilas, y por otro lado, hidrófobos, porque presentan cadenas en la molécula hidrofóbicas. Bueno, pues terminadas las propiedades de explicar las propiedades del agua, las propiedades físico-químicas, vamos a continuar con las funciones biológicas del agua. Bien, la primera función va a ser la función estructural. ¿Cómo se relaciona el agua con la función estructural? Bueno, el agua ya hemos visto que es un compuesto líquido en un margen de temperatura muy amplio. Y debido a la fuerte cohesión interna, el agua permite mantener el volumen y la forma de las células. Cuando pierde agua, las células pierden su turgencia natural, llega, si quieren, la plasmólisis, se arrugan y pueden llegar a romperse. O sea, función estructural. ¿Por qué? Porque el agua, primero, que es líquida en un margen de temperatura alto, grande, y después que, debido a la propia fuerza de cohesión que existe interna en el agua, debido, como ya hemos visto antes, a los puentes de hidrógeno, se permite que el volumen se mantenga constante en la célula. Función termorreguladora. Por su alto calor específico, recordad lo que vimos dentro de las propiedades físico-químicas del agua, y le damos un poquito al vídeo hacia atrás y recordáis o veis el concepto de por qué el agua tiene un alto calor específico. Bien, pues como consecuencia del alto calor específico del agua, va a actuar como un amortiguador térmico. ¿Esto qué significa? Y significa que va a impedir que cambios bruscos en la temperatura externa puedan afectar a ese organismo. Por otro lado, su alto calor de vaporización
pues digo que por su alto calor de vaporización, la sudoración es un mecanismo importante para poder eliminar el exceso de calor que tiene ese ser vivo, ¿no? Recordar que el sudor contiene aproximadamente un 99% de agua y al extenderse sobre la piel absorbe calor de este para su propia vaporización, con lo cual evita que aumente la temperatura corporal. Función transportadora. Por la capacidad que tiene de disolver, el agua es el vehículo ideal para la circulación de las sustancias nutritivas en el interior de los seres vivos, y de esta forma permite que estas sustancias puedan entrar en la célula porque van disueltas en ella. Este transporte ocurre a través de la sangre en los animales o bien a través de la savia en los vegetales. De igual manera, el agua es ideal para eliminar los productos de desecho una vez que se forman en el interior de las células. Es decir, de la misma forma que el agua es el vehículo idóneo porque es capaz de disolver las sustancias y que éstas puedan entrar en el interior de la célula, de la misma manera el agua va a ser la forma idónea de eliminar los productos de desecho que se producen como consecuencia del catabolismo celular y ser eliminadas hacia el exterior. La siguiente propiedad está relacionada, o la podríamos citar como que el agua es medio de reacción. También relacionado con su acción disolvente, ¿no? El agua es el lugar donde transcurren la mayoría de las reacciones químicas y bioquímicas que tienen lugar en el metabolismo celular. Pues para que dos sustancias reaccionen es indispensable que se encuentren disueltas en el medio, y el agua es el lugar ideal donde esas sustancias se van a disolver y por lo tanto van a poder interaccionar. Y la última función que vamos a ver es el agua como reactivo químico. ¿Qué significa? Significa que el agua interviene como reactivo en muchas reacciones biológicas. Podemos citar dos. Las reacciones de hidrólisis, es decir, el agua ya hemos visto que para disolverse es necesario que pierda un protón, un hidrógeno, o que pierda un OH, provocando la rotura de la molécula con la cual se encuentra en contacto. ¿De acuerdo? Sería el proceso de hidrólisis, es decir, la capacidad que tiene el agua de disociarse bien en protones y en grupos OH va a provocar la rotura de la molécula con la cual se encuentra en sus componentes. Y por otro lado, también actúa como reactivo químico en la fotosíntesis. Por acción de la luz, el agua se oxida, libera protones y electrones que son necesarios para la síntesis posterior de moléculas orgánicas. Terminamos entonces con las funciones del agua y vamos a centrarnos ahora en el punto de disoluciones acuosas en los seres vivos. Vamos a ver qué tipo de disoluciones acuosas pueden formarse en los seres vivos. Bueno, decimos que las biomoléculas pueden formar dos tipos de disoluciones en el agua, en contacto con el agua. Hablaremos de disoluciones verdaderas o hablaremos de disoluciones coloidales. ¿Qué es una disolución verdadera? Bueno, las disoluciones verdaderas las forman sustancias cuyas moléculas son de tamaño pequeño. Son disoluciones transparentes, son disoluciones estables, es decir, las partículas de soluto no van a ser visibles y el soluto no va a sedimentar siempre y cuando la disolución no esté sobresaturada. Es decir, no hayamos añadido más soluto de la capacidad que tiene el agua para disolverlo. Si añadimos más soluto del debido, evidentemente se habrá acabado la capacidad de disolución, habrá terminado la capacidad de disolución del agua y por lo tanto quedará soluto sin disolver y por lo tanto va a precipitar y se hará visible. Forman disoluciones verdaderas las sales minerales y las moléculas orgánicas pequeñas, como puede ser la glucosa o puede ser la sacarosa. Y después tenemos las disoluciones coloidales. Las disoluciones coloidales las forman sustancias ya con un tamaño mayor, como puede ser el almidón o como pueden ser proteínas de tipo albúmina. También puede ocurrir con moléculas pequeñas, pero cuando ocurre con moléculas pequeñas sucede que cuando se mezclan con el agua, estas moléculas pequeñas tienden a asociarse formando agregados, ¿vale? La mayoría de las disoluciones que existen en los seres vivos son de tipo coloidal. Cuando hablamos de disoluciones coloidales, hablamos de disoluciones que presentan una viscosidad alta y pueden hallarse en dos estados. Pueden hallarse en estado de solución o en estado de gel. Bueno, hemos hablado del concepto de viscosidad. Decimos que las disoluciones coloidales presentan una elevada viscosidad. ¿Qué es la viscosidad?
Bien, la viscosidad es la resistencia interna que presenta un fluido al movimiento de las moléculas que lo integran, ¿vale? Las disoluciones coloidales, dado el elevado tamaño de sus moléculas, son muy viscosas, porque el movimiento, o sea, esa resistencia interna que el fluido proporciona a las moléculas, al ser estas grandes, es mayor. Por lo tanto, como digo, se van a presentar dos tipos dentro de dos estados, es decir, por un lado el estado de solución y por otro lado el estado de gel. En el estado de gel, los coloides tienen un aspecto semisólido, un aspecto gelatinoso, debido a que las partículas coloidales se encuentran muy concentradas y están entrelazadas, dejando retenidas entre ellas a las moléculas de agua, ¿vale? Esto en cuanto al estado de gel. Ejemplos de geles: el humor vítreo del ojo, las gomas vegetales, el moco segregado por los caracoles, serían ejemplos de gel. Y de solución, bueno, pues las disoluciones coloidales tienen un aspecto mucho más líquido por estar las partículas coloidales más separadas. Digamos también que las partículas de soluto se encuentran en continuo movimiento debido al choque con las propias moléculas de agua. Este movimiento que va a ayudar, pues va a ayudar a que las partículas coloidales se mantengan suspendidas en el medio sin sedimentar. O sea, el continuo movimiento que tienen las partículas de soluto hace que éstas no precipiten y hace que éstas no sedimenten. A simple vista, las disoluciones coloidales en estado de solución pueden parecer transparentes. Es decir, antes recordemos que veíamos gel y solución. Pueden parecer transparentes, pareciendo o asemejando una disolución verdadera. Pero si iluminásemos lateralmente sobre un fondo oscuro, observamos que las soluciones presentan un aspecto turbio, un aspecto opalescente, debido a que como las partículas de soluto son grandes, sobre ellas la luz refleja. Este fenómeno se conoce como efecto Tyndall y no lo van a presentar las disoluciones verdaderas. Una manera, por lo tanto, de diferenciar una disolución verdadera de una solución es precisamente el efecto Tyndall. Los coloides en estado de solución pueden pasar a estado gel debido a factores diversos, como pueden ser la temperatura o como puede ser el pH, que van a determinar la asociación de las partículas coloidales, pero no siempre es posible la transformación inversa, ¿vale? Por ejemplo, la clara de huevo pasa a estado de gel por efecto de calor, pero no puede volver de nuevo al estado inicial. Eso que quede también este concepto. Bien, pues con esto terminamos entonces la parte de disoluciones que forma el agua. Ya hemos visto entonces los diferentes tipos de disoluciones que puede formar, las disoluciones verdaderas, las disoluciones coloidales, todas ellas disoluciones acuosas en los seres vivos. Dentro de las disoluciones coloidales hemos visto lo que es un gel y hemos visto lo que es una solución. Y también hemos visto la manera, mediante el efecto Tyndall, de poder diferenciar lo que es una disolución verdadera de lo que es una solución, ¿vale? Dentro de una solución coloidal, ¿vale? Bien, pues para terminar este tema, que ya se está alargando un poquito, vamos a hablar de lo que es el concepto de pH, ¿vale? Bien, son muchas las sustancias que cuando se disuelven en agua van a provocar una variación o bien en la concentración de protones o bien en la concentración de OH, ¿no? El resultado es que según se trate de un ácido o se trate de una base, van a provocar estas modificaciones. Un ácido, por lo tanto, será toda aquella sustancia que en disolución acuosa es capaz de ceder protones. Ejemplo, el ácido clorhídrico. En una disolución ácida, por lo tanto, la concentración de protones aumenta. Es decir, si hablábamos de que el agua a una temperatura de 25 grados pues tiene una concentración de protones del orden de 10 a la menos 7, por lo tanto, esa agua pura, cuando se le añade un ácido, la concentración de protones va a aumentar. Por lo tanto, la concentración de protones en ese medio va a ser superior a 10 a la menos 7. En toda disolución se cumple que la concentración de protones por la concentración de OH tiene que ser igual a 10 a la menos 14 moles litro. ¿Esto qué significa? Significa que si la concentración de protones aumenta como consecuencia de haber añadido un ácido, la concentración de OH tiene que disminuir por debajo de ese 10 a la menos 7 para establecer, bueno, lo que es el producto iónico del agua, es decir, concentración de protones
por concentración de OH tiene que ser igual a 10 a la menos 4. Y con una base ocurre pues lo contrario a lo que ocurría con un ácido. Es decir, una base es toda sustancia que en disolución es capaz de aceptar un protón. ¿Vale? Ejemplo, el amoníaco, por poner el NH3. El NH3 es capaz de captar un protón para formar el ion amonio NH4+. Por lo tanto, una disolución será básica cuando la concentración de protones está por debajo de 10 a la menos 7. O dicho de otra manera, cuando la concentración de OH está por encima de 10 a la menos 7. En este momento entonces podemos ya definir lo que es el concepto de pH. Se entiende por pH a menos el logaritmo de la concentración de protones. Para una disolución, o para el agua pura, que decíamos que tenía una concentración de protones de 10 a la menos 7, su pH lógicamente va a ser 7. Para una y así para todas las concentraciones que nosotros tengamos en esa disolución. Una disolución será ácida cuando decíamos que su pH, la concentración de protones se encontraba por encima de 10 a la menos 7. ¿Esto qué supone? Supone que el pH va a ser menor que 7. Una disolución será básica cuando la concentración de protones está por debajo de 10 a la menos 7. Eso significa que su pH va a ser mayor que 7. Un ejemplo, para una concentración de protones del orden de 10 a la menos 3, ¿cuál será su pH? Su pH va a ser 3. Para una concentración de protones del orden de 10 a la menos 9, mirad que mucho menos que antes, ¿cuál va a ser su pH? Su pH va a ser 9. Todos los pHs que se encuentren por encima de 7 se van a corresponder a sustancias de naturaleza básica. Todas las sustancias que tengan un pH por debajo de 7 van a tener un pH o van a ser sustancias ácidas. La escala de pH varía entre 1 y 14, correspondiendo el valor 7 a las disoluciones neutras, es decir, al agua pura. Cuanto más bajo sea el pH, como ya hemos dicho, más ácido es. Es decir, un pH 1 es más ácido que un pH 2, más ácido que un pH 3. Valores que se encuentren por encima de 7 serían ya sustancias básicas. El pH mayor sería, la sustancia más básica, sería aquella que tenga un pH de 14. ¿De acuerdo? Podemos ver algunos ejemplos de valores de pH en fluidos o en líquidos biológicos, ¿no? Para que nos hagamos una idea. El plasma sanguíneo, estaríamos hablando de un pH del orden de 7.4, la saliva andaría un pH del orden de 6.5, la orina estaríamos hablando de un pH próximo a 6, el jugo gástrico podríamos estar hablando de un pH entre 1,5 y 3. Vemos que en todo lo que sería los líquidos biológicos hay variabilidad en cuanto a pH. Bien, y para terminar el tema del pH, me gustaría hablar de los sistemas tampón, sistemas reguladores, amortiguadores que tenemos que tiene el hombre para poder amortiguar las variaciones que se producen o que se puedan producir en el pH. Recordar que un tampón es aquel sistema que va a impedir que variaciones en las concentraciones de protones o variaciones en las concentraciones de H puedan suponer cambios importantes de pH, sobre todo en la sangre, para que o variaciones que serían incompatibles con la vida, ¿no? Entonces, el primero que vamos a ver es el tampón carbonato, ¿vale? La reacción que se produce es la que estáis viendo, es decir, el CO2 más agua va a dar el ácido carbónico y a su vez se disocia en protones y en ion bicarbonato. ¿Esto qué significa? Significa que cuando se producen variaciones en la concentración de protones, y por lo tanto que puede dar lugar a una variación en el pH, el sistema va a actuar de tal manera que va a intentar amortiguar, en la medida de lo posible, esas variaciones. De esta forma, si se produce un aumento en la concentración de protones, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, formándose CO2 o aumentando los niveles de CO2 y agua, lo cual significa que aumenta la respiración para eliminar ese exceso de CO2
que se ha producido como consecuencia del aumento en la concentración de protones, es decir, como consecuencia de una bajada de pH en sangre. ¿Qué ocurre si por el contrario se produce una situación de aumento de pH en sangre? Por lo tanto, si aumenta el pH en sangre, lo que se está produciendo es que disminuye la concentración de protones, por lo tanto, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Es decir, disociándose el ácido carbónico en el ion bicarbonato. Bien, esto es lo que os quería comentar sobre el tampón, pues uno de los más importantes, ¿no?, que tenemos, que tiene el hombre para amortiguar las variaciones que se puedan producir en el pH como consecuencia de aumento o disminución en la concentración de protones. ¿Vale? Bueno, pues esto ha sido entonces lo que es el estudio del agua como principio inmediato inorgánico. Tenéis, como ya os dije al principio, mucho más contenidos en la web www.prepararlaselectividad.com, ¿no? Ahí tenéis mucho más contenidos, ya no solo de biología, sino de otras asignaturas de segundo de bachillerato.